A diferencia de muchas aspirantes a actrices de voz, Tomori no siguió el camino tradicional. No asistió a una academia especializada. No tomó cursos formales. Ni siquiera tuvo un maestro que la guiara al principio. En lugar de eso, decidió aprender sola, por pura pasión, por pura determinación. Mientras otras estudiantes practicaban en estudios profesionales, Tomori entrenaba en su habitación, repitiendo trabalenguas una y otra vez, viendo anime sin sonido para interpretar cada línea a su manera, imaginando tonos, emociones y matices, y construyendo su disciplina sin que nadie la supervisara. Viajaba por internet buscando cualquier recurso que pudiera ayudarla. Observaba entrevistas de seiyūs, analizaba cómo respiraban, cómo modulaban la voz, cómo transmitían sentimientos con una sola palabra. Todo lo absorbía, todo lo estudiaba, todo lo practicaba. Y entonces, cuando cumplió 16 años, decidió dar un salto enorme. Se presentó a una audición, pero no una audición de actuación de voz, sino una audición para cantantes en Sony Music Artists, una de las agencias más prestigiosas de Japón. ¿Por qué? Porque Tomori sabía que no tenía formación formal como seiyū y creía que no tendría oportunidad en una audición tradicional. Además, su sueño no era solo ser actriz de voz, su sueño era trabajar en el mundo del anime. Y si la música podía llevarla allí, entonces estaba dispuesta a tomar ese camino. Lo que ella no sabía es que esa decisión aparentemente extraña la pondría directamente en el camino que estaba destinada a recorrer. Ayane Sakura creció como una niña brillante, era buena estudiante, se llevaba bien con todos y participaba en deportes como si nada pudiera detenerla. Su vida, en apariencia, era tranquila, casi perfecta. Todo cambió cuando tenía alrededor de 10 años. Su cuerpo de pronto dejó de responder como antes. Empezó a sentirse débil, cansada, con dolores inexplicables que se intensificaban cada día. Era una niña y aún así sentía cómo su energía se drenaba sin razón aparente. Sus piernas perdían fuerza, su resistencia se derrumbaba y aún así nadie le creía. Los adultos a su alrededor, incluso los médicos, asumían que estaba exagerando, que solo era una niña perezosa intentando evitar la escuela. Sus quejas, su dolor, todo era ignorado o minimizado. Le repetían que no tenía nada grave, que debía esforzarse más, que no inventara excusas. Pero su cuerpo decía otra cosa. La situación empeoró a tal punto que caminar resultaba casi imposible. Y fue entonces cuando su vida dio un giro todavía más inesperado. Ayane tuvo que vivir dentro de un auto. Sí, una niña, con una enfermedad que nadie entendía, pasando días y noches en el asiento de un coche porque su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo de la vida normal. Ese lugar pequeño, rígido, estrecho se convirtió en su hogar forzado mientras intentaban descubrir qué demonios estaba pasando con su salud. Tardaron en diagnosticarla, tardaron en escucharla, pero su sufrimiento no esperó. Imagínalo, tener 10 años, ver cómo tu cuerpo se desmorona, escuchar a los adultos decir que todo está en tu cabeza, perder la movilidad, la estabilidad, la rutina y terminar viviendo en un auto mientras tu vida se detiene y la de todos los demás continúa. Esa fue la primera gran caída de Ayane Sakura, un capítulo marcado por dolor físico, soledad y una profunda incomprensión que la acompañaría durante años. Mientras Ayane lidiaba con un cuerpo que empezaba a fallarle, otro tipo de golpe llegó desde un lugar inesperado, la escuela. Hasta ese momento, ella había sido una niña querida, tranquila, sociable, alguien que nunca tuvo problemas para encajar. Pero todo eso cambió con la llegada de una nueva compañera de clase. Era una niña directa, quizá demasiado directa, el tipo de persona que no medía sus palabras y que parecía disfrutar señalando lo que no le gustaba. Y lo peor es que no dudaba en dirigir esos comentarios hirientes directamente hacia Ayane. No me gusta eso. No acepto lo que a ti te gusta. Eso que haces es raro. Para cualquier niño, esas palabras serían difíciles de soportar. Para Ayane, una niña acostumbrada a recibir cariño, respeto y tranquilidad, fueron un choque emocional devastador. Era la primera vez que alguien la trataba con desprecio abierto. La primera vez que descubría que no todos en el mundo eran amables o considerados. Y esa experiencia tan simple a ojos de un adulto marcó un punto de quiebre en su mente infantil. Empezó a preguntarse si así sería el mundo, si todas las personas serían tan crueles, si ella realmente tenía algo malo. Ese miedo social, esa ansiedad naciente, se mezcló con sus problemas físicos y creó un círculo del que parecía imposible escapar. Ayane comenzó a evitar la escuela siempre que podía, no solo porque su cuerpo estaba debilitado, sino porque su corazón empezaba a temer el simple hecho de estar cerca de otros niños. Así, mientras su salud se desmoronaba en silencio, su relación con la sociedad también comenzaba a romperse.
Lo que debería haber sido una etapa inocente y feliz se transformó en una fuente constante de angustia y confusión. En ese momento, la pequeña Ayane ya estaba luchando contra dos frentes, un cuerpo que la traicionaba y un entorno que lentamente dejaba de sentirse seguro. Con el paso del tiempo, los problemas de salud de Ayane dejaron de ser simples molestias. Lo que al principio parecía cansancio ocasional se transformó en un deterioro físico constante y visible. Su cuerpo, especialmente sus piernas, comenzó a perder fuerza. Actividades que antes hacía con naturalidad, caminar, correr, incluso mantenerse de pie por largos periodos, se volvieron un desafío cada vez más doloroso. Pero lo más duro no fue el dolor, fue la indiferencia. A pesar de que su salud empeoraba rápidamente, nadie parecía tomarla en serio. Sus compañeros de clase la etiquetaban como floja. Los adultos asumían que buscaba excusas para evitar la escuela. Y algunos médicos, incapaces de encontrar una causa evidente, llegaron incluso a decirle directamente: «No estás tan enferma, ¿verdad?». Imagina tener 12 años y escuchar eso. Saber que algo anda mal en tu cuerpo, sentirlo cada día, y aún así enfrentar miradas de duda, juicios y comentarios que invalidan tu dolor. Para Ayane, aquello no solo era frustrante, era desolador. El aislamiento que había empezado con el rechazo social ahora se mezclaba con la desconfianza de los adultos. Su mundo se iba estrechando, convirtiéndose en un espacio donde su sufrimiento parecía invisible para todos excepto para ella. Y mientras tanto, su cuerpo seguía deteriorándose. Sus piernas se debilitaban hasta el punto de que caminar largas distancias se volvió casi imposible. Sus días se llenaban de visitas a hospitales, exámenes constantes y la esperanza, siempre presente, de que alguien por fin pudiera decirle qué estaba ocurriendo. Pasaban semanas, pasaban meses, pero las respuestas no llegaban. Finalmente, cuando la situación se volvió demasiado grave para ignorarla, llegó el diagnóstico. Un diagnóstico que explicaba su condición, pero que también dejaba claro por qué nadie la había entendido. Porque en aquel entonces la enfermedad era poco conocida, poco estudiada y para muchos difícil de aceptar sin prejuicios. El diagnóstico confirmó que no estaba mintiendo, que no era perezosa, que su dolor era real. Pero aunque la verdad finalmente salió a la luz, las heridas emocionales ya estaban abiertas. A esas alturas, Ayane no solo luchaba contra una enfermedad que la debilitaba físicamente, también cargaba con la marca de años de incredulidad, de sentirse aislada, cuestionada y tratada como si su dolor fuera una invención. Esa combinación, dolor físico, daño emocional y un entorno incapaz de comprenderla, fue uno de los capítulos más oscuros de su vida. Pero también fue el inicio de la fuerza interna que más adelante la llevaría a enfrentarse al mundo de una manera completamente inesperada. Aunque finalmente recibió un diagnóstico, eso no significó que la vida de Ayane mejorara de inmediato. De hecho, fue todo lo contrario. Con su salud en constante deterioro, su rutina quedó completamente fragmentada. Las mañanas ya no comenzaban con el camino a la escuela, sino con visitas a médicos, análisis interminables y sesiones de terapia diseñadas para intentar controlar una condición que aún era un misterio para casi todos. Su vida se convirtió en un ir y venir de hospitales, salas de espera y tratamientos, un caos que se llevaba por delante cualquier sentido de normalidad. La escuela, que antes era un espacio seguro, se volvió un lugar casi imposible de sostener. A Ayane faltaba días completos, semanas enteras, y cuando lograba asistir, su cuerpo no la acompañaba. No podía participar, no podía mantenerse al ritmo de los demás. Cada intento por volver a una vida común terminaba en frustración. La incomprensión tampoco desapareció. Muchos seguían creyendo que exageraba. Su madre, intentando hacer lo mejor que podía, también comenzó a recibir críticas, insinuaciones injustas, juicios sociales que señalaban su manera de criar a una niña enferma. En una cultura donde la imagen familiar tiene un enorme peso, aquello creó una distancia dolorosa incluso dentro del propio hogar. Finalmente, Ayane fue trasladada a una escuela de necesidades especiales, un lugar donde al menos podía recibir un trato más acorde a su condición. Pero incluso allí, su día a día era una mezcla constante entre terapias físicas, citas médicas y el intento de mantener el ánimo en un cuerpo que no dejaba de fallarle. Para una niña, pasar de una vida normal a una existencia dominada por hospitales y limitaciones es devastador. Y para Ayane, esa etapa dejó marcas profundas. La sensación de estar desconectada del mundo, de ser diferente, de cargar con un destino que no había elegido. Pero en medio de ese caos, algo comenzó a formarse dentro de ella. Una resistencia silenciosa, una pequeña chispa que, sin que nadie lo supiera, sería la base de todo lo que vendría después. Una voluntad que le susurraba que, aunque su vida parecía haberse detenido, todavía podía buscar un sentido, un camino, una voz. Después de años viviendo entre la fragilidad física,
el caos emocional y la constante sensación de estar fuera del mundo, Ayane llegó a un punto de quiebre. A ese instante en el que una persona, incluso exhausta, decide que necesita recuperar algo de control, aunque sea poco. Y en su caso, esa decisión comenzó con algo sorprendentemente simple: la comunicación. Si su cuerpo no podía seguirle el ritmo a la vida, su mente sí. Así que empezó a estudiar minuciosamente cómo hablaban los demás. Escuchaba la radio durante horas, día tras día, analizando cada detalle. Tomaba notas sobre cómo se construía una conversación, cómo se leía una emoción, cómo se marcaba un ritmo. Se obsesionó con entender a las personas, tal vez como una forma de entenderse a sí misma. Y mientras más aprendía, más claro se volvía un deseo profundo: dejar de ser la niña enferma de la que todos dudaban. Dejar de cargar con la imagen de fragilidad que la había perseguido por años. Ella quería ser fuerte. Quería tener una voz propia, una presencia capaz de compensar todos esos días en los que se sintió invisible. Esa determinación la llevó a tomar un paso inesperado: ingresar a una agencia de entretenimiento para niños actores. Aunque su cuerpo aún era débil, Ayane decidió entrenarlo, moldearlo, forzarlo a responder. Se sumergió en clases de actuación, de baile tradicional japonés, de manejo escénico, y sin saberlo, estaba allanando el camino hacia el arte que definiría su vida: la actuación de voz. Ese fue el primer momento de renacer para Ayane Sakura, el instante en el que dejó de sentir que la vida la arrastraba y comenzó a tomar, aunque fuera con manos temblorosas, el volante de su propio destino. Porque al final, incluso en medio de la desesperación, Ayane sabía algo: que si quería ser alguien capaz de mirar hacia adelante con orgullo, tendría que construir esa versión de sí misma desde cero. Y ese viaje apenas estaba comenzando. Una vez dentro del mundo del entretenimiento infantil, Ayane descubrió que su decisión no sería fácil de sostener. Su cuerpo todavía era débil, impredecible, y cada actividad física representaba un desafío enorme. Pero precisamente por eso, decidió no evadir el esfuerzo, sino abrazarlo. En la agencia, el entrenamiento era exigente, casi brutal para alguien con su condición. Había clases diarias de baile japonés, ejercicios de postura, entrenamiento vocal, manejo escénico, incluso prácticas con espada, actividades que requerían fuerza, precisión y resistencia. 3 cosas que Ayane, por entonces, no tenía. Pero decidió convertir esa debilidad en motivación. Cada dolor, cada tropiezo, cada día en el que su cuerpo parecía rendirse un poco más, lo transformó en combustible para seguir adelante. Donde otros niños entrenaban por disciplina o diversión, Ayane entrenaba para sobrevivir, para darle a su cuerpo una razón para sanar, para demostrar que no era la niña frágil que todos recordaban. Y en medio de esa lucha física, encontró algo completamente inesperado: una voz. Su entrenador, observando cómo su cuerpo sufría en los ejercicios más demandantes, notó algo peculiar en su timbre, algo que destacaba cuando Ayane hablaba frente a un micrófono. Era una voz con presencia, con personalidad, con un tono capaz de llenar un escenario incluso cuando su cuerpo no podía hacerlo. Un día, sin rodeos, él le dijo: tu voz encaja, tiene fuerza, tiene algo que vale la pena explorar. Esa simple frase le abrió una puerta que cambiaría su vida. Ayane comenzó a enfocarse más en el doblaje, en la actuación vocal, y lo que inició como una sugerencia se convirtió rápidamente en un descubrimiento. Allí, tras un micrófono, su cuerpo dejaba de ser un obstáculo. Allí, la debilidad física no importaba. Podía ser fuerte, podía tener presencia, podía construir mundos enteros solo con su voz. A los 15 años, impulsada por esa revelación, audicionó para la Escuela de Formación de Actores de Voz del Instituto de Narración de Japón. Contra todo pronóstico, pasó la prueba en su primer intento. Y ese mismo año también aprobó una audición para la agencia AIM Enterprise, quedando contratada como adolescente. En cuestión de meses, la niña que vivió en un auto, que apenas podía caminar, que fue ignorada por doctores y señalada por compañeros, había logrado entrar en una de las industrias más competitivas del país. Pero este no era aún el triunfo. Este era apenas el punto donde su historia empezaba a tomar forma, porque detrás del micrófono, la verdadera Ayane Sakura estaba a punto de nacer.
El ascenso profesional de Ayane fue casi inmediato. A los 16 años ya tenía su primer papel, algo que muchos actores de voz tardan años en conseguir. Su talento destacaba, pero su carácter aún no estaba a la altura de esa responsabilidad. Ayane seguía siendo una adolescente impulsiva, emocionalmente marcada y sin una comprensión real del funcionamiento de la industria. Rechazaba trabajos sin pensar, ignoraba oportunidades valiosas y daba por hecho que todo funcionaría sin esfuerzo. Incluso admitió que, en esa época, no veía a su propio manager como una persona, sino como alguien que simplemente debía encargarse de todo. No entendía el trabajo, la organización, ni el sacrificio que había detrás de cada papel. Era brillante, pero inmadura, poderosa frente al micrófono, pero completamente desordenada fuera de él. Su carrera avanzaba rápido, pero tarde o temprano necesitaría una llamada de atención. Y esa llamada estaba a punto de llegar de la forma más dura posible. En 2013, cuando su carrera comenzaba a tomar fuerza, Ayane enfrentó el golpe más duro de su vida profesional. Una hora antes de grabar el segundo episodio de Vivid Red Operation, simplemente dejó de poder hablar. Su voz desapareció por completo. En pánico, fue al hospital y allí recibió un diagnóstico devastador para cualquier actriz de voz: nódulos vocales. Esa lesión no solo la dejó temporalmente incapacitada para trabajar, sino que obligó a mover grabaciones y alterar horarios, causando un caos enorme que su manager tuvo que enfrentar solo. Durante los meses siguientes su voz no se recuperó del todo. Cada línea era un esfuerzo, cada jornada un recordatorio de lo frágil que podía ser su futuro. Y en medio de ese miedo, Ayane entendió algo que nunca había considerado, que amaba profundamente su trabajo y que su actitud pasada había sido injusta con quienes la apoyaban. La pérdida de su voz no solo marcó una crisis, sino un despertar, un antes y un después en la vida de Ayane Sakura. La pérdida de su voz dejó a Ayane golpeada física y emocionalmente, pero, con el tiempo, también se convirtió en el punto de quiebre que cambiaría por completo la manera en que veía el mundo. Por primera vez, comenzó a reconocer lo que antes había dado por sentado, que su carrera no existía solo por su talento, sino por el trabajo silencioso de muchas personas alrededor de ella. Entendió que su manager, al que había tratado con indiferencia durante años, había sido quien sostuvo todo el peso de sus errores. Que los ingenieros, los directores, los asistentes habían reorganizado jornadas completas solo para darle una oportunidad de recuperarse. Y que detrás de cada sesión de grabación había gente real, con esfuerzos reales. Ese momento la golpeó más fuerte que cualquier enfermedad. Ayane comenzó a ver a quienes la rodeaban no como piezas de una maquinaria, sino como personas que la habían apoyado incluso cuando ella no se daba cuenta. Personas que habían creído en su potencial más de lo que ella misma lo había hecho. Y poco a poco, esa gratitud empezó a transformarse en una nueva forma de vivir y trabajar. También entendió algo aún más inquietante, que no tenía recuerdos claros de sus primeros años como actriz, 3 años completos casi borrados de su mente. Como si el estrés, la enfermedad o su propio desorden emocional hubieran apagado esa etapa de su vida, un vacío extraño que la hizo reflexionar sobre cuánto había estado desconectada del mundo en aquel entonces. Pero, a diferencia de su pasado, esta vez decidió no huir. Aceptó sus errores, enfrentó su inmadurez y comenzó a reconstruirse desde dentro, con más disciplina, más respeto, más humildad, con una conciencia nueva de todo lo que su voz significaba, no solo para ella, sino para quienes trabajaban a su alrededor. Ese fue el verdadero renacer de Ayane Sakura. No el físico ni el profesional. Tras superar su crisis, la carrera de Ayane Sakura despegó de una forma que nadie imaginaba. Su nueva actitud más madura, más disciplinada, se reflejó de inmediato en su trabajo, y pronto comenzaron a llegar los papeles que impulsarían su nombre a lo más alto. El punto de quiebre llegó con su participación en Non Non Biyori, un anime que abrió la puerta a una serie de proyectos mucho más grandes. Desde entonces, Ayane encadenó roles importantes en series populares, demostrando una versatilidad impresionante. Podía interpretar personajes tiernos, intensos, caóticos o profundamente emocionales con la misma naturalidad. Su voz se volvió inconfundible, su presencia constante y su reputación cada vez más sólida. En 2018 recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Seiyu Awards, un reconocimiento que marcó oficialmente su llegada a la élite de la industria. A esto se sumaron conciertos, programas de radio, trabajos en videojuegos y un fotolibro que rompió récords de ventas.
Ayane había pasado de ser una joven perdida entre enfermedades y dudas a convertirse en una de las actrices de voz más prolíficas y queridas de su generación. Una verdadera explosión de éxito construida sobre años de lucha y crecimiento. Con su éxito ya consolidado, el público descubrió algo que cambiaría por completo la imagen de Ayane Sakura, su personalidad absolutamente caótica. Porque detrás de la profesional disciplinada había una mujer sin filtros, explosiva y con un sentido del humor completamente impredecible. Primero, su obsesión con el yuri. Ayane podía estar hablando de cualquier tema en un programa de radio y de repente desviarse para elogiar historias de amor entre chicas con una pasión tan intensa que terminó convirtiéndose en una especie de embajadora no oficial del género. Luego está su adoración por Kana Hanazawa. No una admiración normal, sino algo tan exagerado que muchos la describen como una fan al borde del comportamiento de stalker. Ayane lloraba, gritaba, se ponía nerviosa. Cualquier cosa que tuviera que ver con Hanakana la volvía completamente loca. Y por supuesto están sus momentos más célebres en programas de radio. Gritos, chistes pesados, preguntas incómodas a invitados e incluso episodios en los que se descontroló tanto que le prohibieron beber alcohol durante las transmisiones. Su caos también se extendía a sus amistades. Con Inori Minase, por ejemplo, llegó a enviarle fotos lamiendo su CD, algo que, según Inori, ni siquiera era la primera vez que hacía. En resumen, Ayane Sakura no solo brilló por su talento, sino por esa energía caótica y desenfrenada que la convirtió en uno de los personajes más impredecibles, divertidos y memorables de la industria del doblaje. A lo largo de su vida, Ayane Sakura ha recorrido un camino que pocos podrían soportar. Pasó de ser una niña enferma, ignorada, debilitada y llena de dudas, a convertirse en una de las voces más queridas, reconocidas y sorprendentemente únicas de la industria del anime japonés. Su historia nos recuerda que el éxito no siempre nace del talento puro, a veces nace de la resistencia, de esas pequeñas decisiones que tomamos cuando todo parece perdido, de la voluntad de seguir avanzando incluso cuando el cuerpo, la mente y el entorno parecen tratar de detenernos. Ayane convirtió su fragilidad en fuerza, transformó el rechazo en determinación y encontró en su voz un camino para reconstruirse, tanto como artista como persona. Hoy, su carrera es una mezcla perfecta entre profesionalismo, carisma, caos y autenticidad. Y quizá esa sea su mayor enseñanza. Que no importa cuán roto haya estado tu pasado, siempre puedes encontrar una forma de brillar siendo tú mismo, sin esconder tus rarezas, sin renunciar a tu esencia. Esta es la historia de Ayane Sakura. Una historia que demuestra que incluso en los comienzos más oscuros puede esconderse una luz capaz de cambiarlo todo.